Arranco. Bueno, transporte de mercadería. Vamos a arrancar. ¿Qué es el seguro de transporte? Es un contrato mediante el cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado por aquellas pérdidas o daños que sufran los bienes y o mercadería objeto del seguro durante su transporte. Esto como contraprestación al pago de la prima, obviamente, y sujeto a ¿qué? A los daños que tenga la mercadería, ¿sí? No los daños que la mercadería le hagan a un tercero. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a ver, si yo se cae de la caja de mi camioneta la mercadería y daña a otro, eso no está contemplado dentro del seguro de mercadería. El seguro de mercadería cubre la mercadería propiamente dicha, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Las partes del contrato son el asegurador, que es el que asume el riesgo, por supuesto, el tomador de la póliza, que puede ser una persona física o jurídica, que puede ser igual al asegurado, que es el titular del interés asegurable, y que puede ser igual al beneficiario o diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos pasa cuando estamos, por ejemplo, en un transporte de mercadería, supongamos cereal, que muchas veces los tomadores son las empresas de transporte, ¿sí? O los fleteros. Entonces, el tomador de póliza es el transportista y muchas veces también es asegurado, pero ponen como beneficiaria la empresa a la cual están transportando. O posteriormente pueden firmar para que luego de un siniestro le paguen a la empresa, ¿sí?, que estaba transportando el cereal, para que no pase por su cuenta, ya que ellos son los tomadores porque tienen la responsabilidad del transporte. Lo que sí nace es en la responsabilidad que tiene quien transporta. Quien transporta tiene una responsabilidad que es de que lo que le pase a la mercadería, ¿sí?, es responsable por ello, por lo cual sí o sí debe estar cubierta esa parte por el transportista. Por eso es importante que tenga el seguro. El contrato o póliza es, digamos, tiene que tener un ligamiento con una factura. Esto se los explico a modo de siniestro. Ejemplo, yo transporto cereal. Por supuesto que al momento del siniestro voy a ver qué valor tiene ese cereal, ¿sí?, en el mercado, en la bolsa, por ejemplo, de Rosario, por decirlo de alguna manera. Ahora, algo que tengo que ver que es fundamental es si la carta de porte que hizo la persona que vendió el cereal coincide con ese valor. Si no, se va a liquidar a valor carta de porte. ¿Por qué? Porque es el valor que efectivamente, ¿sí?, para la compañía de seguros se vendió ese cereal. Digo, si el cereal estaba en ese momento, vamos a poner cualquier valor, 10 pesos, ¿sí? Estoy diciendo cualquier cosa, 10 pesos, pero la carta de porte estaba 5, se va a liquidar por 5, no por 10 porque era el valor que estaba en el mercado. Porque efectivamente la empresa que estaba vendiendo ese cereal la estaba vendiendo en 5. Desconocemos la razón, pero lo estaba vendiendo por un valor menor. Entonces, para que exista un seguro de transporte de mercadería, debe existir un contrato consensual entre el dador o consignatario de los bienes objeto del seguro y el transportista, el cual se formula de manera escrita y tiene distintos nombres. Esto que hablábamos recién: carta de porte, guía, por ejemplo, guía aérea o conocimiento de embarque, ¿sí? O sea, en los 3 medios de transporte, ya sea marítimo, ¿sí?, fluvial o terrestre. ¿Se entendió la diferencia entre el valor real de la mercadería y lo que facturo? Es importante que esto quede claro. ¿Por qué? Porque también nos puede pasar en un transporte donde se vendieron, no sé, por decir, 100 aires acondicionados, los cuales se vendieron a un monto determinado, que por más que salga más ese aire acondicionado en el mercado, lo van a pagar a valor factura. Por eso es importante esto de la carta de porte, porque es el valor por el cual ya se cerró la operación de venta entre quien vende la mercadería y quien compra, y yo solo voy con la carta de porte solo para transportar. Los medios de transporte. Los 3 medios de transporte principales son terrestre, marítimo o fluvial y aéreo, ¿sí? En lo terrestre hablamos de los vehículos automotores, la mayoría, por supuesto, hablamos de lo que es camiones, o puede ser la parte de ferrocarril también. En marítimo hablamos obviamente de buques y la parte aérea de aviones. Por supuesto que el transporte se va a ver finalizado
cuando haya terminado el viaje. Y esto se los digo porque de repente en un viaje marítimo les puede pasar que hoy sale una palitera a Honduras, por decir una palitera, digo una máquina para hacer palitos, ¿no? Helado. Sale hoy y llega por ahí en 30 días en forma marítima a Honduras. Hay que ver en qué estado llegó, si por ahí atravesó una tormenta. Entonces, después vamos a ver qué modalidades tenemos de contratación. La medida de la prestación es pro rata y por eso es que yo puntualmente les hago ver dos cosas fundamentales. Una, el valor de la mercadería por la cual se hace la carta de porte o factura. Y dos, cuál es el valor real de la cosa. ¿Por qué? Porque supongamos que la carta de porte se hace por el valor que tiene que ser, que es el valor del cereal el día ese en la bolsa de Rosario, ¿sí? Pero yo tenía un seguro contratado de cereal por un valor mucho menor a lo que realmente estaba el cereal en ese momento. Lo que nos va a pasar es que del valor del siniestro nos saquen una prorrata. ¿Por qué? Porque yo tendría que haber tenido asegurado 1.500.000 y por ahí tenía asegurado 750.000 pesos. Entonces, del valor del siniestro nos van a descontar el 50% de la prorrata. ¿Se entiende eso? ¿Les queda claro? ¿Alguna la que quiera me dice sí, no? ¿Están todas mudas? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, sí. ¿Sí? Ah, ok. Por favor, díganme así yo puedo seguir. Bueno, entonces, importante es que no tengamos ese valor a prorrata primero, ¿sí? O sea, que tengamos el valor real de la cosa. Y por otro lado, que por más que tengamos el valor real, supongamos que el cereal estaba a 1.200.000, nosotros lo teníamos asegurado en 1.200.000, si la carta de porte era por, no sé, supongamos 500.000 pesos, más de 500.000 pesos no nos van a pagar, por supuesto, aunque tengamos asegurado más. ¿Sí? Porque ese cereal se vendió a menos valor. ¿Quiénes pueden contratar este seguro de transporte? Lo puede contratar el dueño de la mercadería, ya sea transportando en vehículos propios o de terceros, y los transportistas o fleteros, ¿sí? Que pueden ser en vehículos propios o también pueden subarrendar también vehículos las empresas de fletes. ¿Cuál es la cobertura básica? Básica que cubre el transporte de mercadería. La básica es vuelco, o sea, incendio, rayo, explosión, vuelco, choque, ¿sí? Desbarrancamiento, descarrilamiento, derrumbe, huracán, ciclón, tornado, inundación, caída de árboles o postes sobre la mercadería, aluviones, alud. Todo eso lo va a cubrir sobre la mercadería. Y sin contar si yo quiero agregarle adicionales como puede ser el robo. Puedo no agregar robo y yo voy a tener la cobertura básica, ¿sí? Siempre está la cobertura básica como inicial. Después puedo agregar adicionales, pero siempre la básica es la adicional. Entonces, la básica va a ser esta que nos va a permitir, ¿sí? Que cualquier daño que tenga o pérdidas sobre la mercadería, que sea consecuencia de un vuelco, de un choque, de un descarrilamiento, de un derrumbe, de una caída de postes, esté cubierta esa mercadería dañada, en su totalidad o parcialmente, porque no siempre es en su totalidad que se puede afectar la mercadería. Hay exclusiones, por supuesto, que pueden algunas tomarse con extra prima. Por ejemplo, así como hablamos de pérdida o merma natural de la cosa o responsabilidad civil hacia terceros, que obviamente no cubre si esa mercadería se cae encima de alguien, como pueden ser las roturas, abolladuras y demás, por ejemplo, existe lo que es los daños en carga y descarga. Por ejemplo, los daños en carga y descarga se pueden tomar como adicionales en las coberturas de transporte. ¿Para quién? Y sobre todo para los fleteros, porque muchas veces pasa, ¿sí? Que cargando y descargando se puede dañar la mercadería, que encima es de un tercero. Y a veces también el robo surge en la carga y descarga, entonces es importante tomar la cobertura de robo en carga y descarga. Entonces, tenemos lo que sí cubre, que es la básica, tenemos lo que no cubre, que hay cosas que no se cubren, pero se pueden cubrir con una extra prima, o sea, contratando una adicional, y después tenemos lo que serían las coberturas adicionales, que son estas, las que podemos contratar con extra prima. El robo,
el robo, hurto y falta de entrega, la desaparición, robo durante las operaciones de carga y descarga, que es lo que hablábamos recién, y después responsabilidad civil del transportador carretero en viaje internacional, que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el fletero, ¿sí? Por esto de llevar esa mercadería. ¿Qué pasa con el robo? En el robo hay compañías que cubren robo y hurto, hay compañías que cubren robo. Y esto se los aclaro fundamentalmente porque muchas veces pasa que yo tengo cobertura de robo, se me vuelca el camión, se cae la mercadería y esa mercadería es vandalizada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan todos a agarrar cosas de el medio transportador porque está todo caído en el piso, ¿sí? Las compañías que cubren robo, en ese caso, no va a estar cubierto ese vandalismo. ¿Por qué? Porque no hay violencia ni en las personas, ni fuerza tampoco en las cosas. Ahora, quienes sí cubran robo y hurto, va a estar cubierto ese hecho. Entonces, es importante que chequemos que la cobertura que se contrata en el transporte sea por robo o sea por robo y hurto, ¿sí? En uno tiene que haber intervención de la violencia en las cosas o las personas, y el hurto es el que se realiza sin violencia o sin fuerza ni en las personas ni en las cosas. Después, lo que podemos contratar es la falta de entrega, como adicional, de uno o más bultos, pero siempre que medie desaparición o falta de noticia del conductor, o sea, como que fue algo así como que tomaron el camión, se lo llevaron para robarlo y desapareció todo. Que eso está cubierto por el robo por un lado, o si no, la falta de entrega, porque no pudieron entregar en destino esa mercadería. La desaparición, falta de uno o más bultos, siempre que medie desaparición de noticias del conductor, ¿sí? Que es complementaria al robo, como hablábamos recién, y robo durante las operaciones de carga y descarga, que es muy importante, ¿sí? Pero es robo durante las operaciones de carga y descarga. Entonces hablamos que tiene que haber violencia en ese momento donde están cargando y descargando. Digo, mano armada, intimidación, lo que fuese, pero tiene que haber violencia. ¿Hasta acá vamos bien, chicas? ¿Sí? ¿Se entiende todo hasta acá? Sí. Buenísimo. Formas de contratación. Las formas de contratación del transporte de mercaderías son tres. Uno, seguro por viaje. ¿Sí? O sea, a ver, yo voy a hacer un viaje desde A hasta B con determinada mercadería, ¿sí? Y tal valor es el de la mercadería y tantos kilómetros son los que hay de A hasta B. Porque los kilómetros son muy importantes, tan importantes como la mercadería, porque es el riesgo que tiene la compañía en viaje. En estos seguros se ampara un viaje individual. Para contratarlo se deberá indicar tanto la localidad de origen como la localidad de destino del viaje y la distancia aproximada del recorrido. Más allá de, por supuesto, mostrar, o sea, decir qué mercadería es. ¿Por qué? Porque la mercadería influye un montón. Digo, no es lo mismo electrodomésticos, ¿sí? Que ropa o que materiales de la construcción. Entonces, siempre va a tener una tasa diferente, más allá de que tenga la misma suma asegurada. Digo, podrá tener la misma suma asegurada los electrodomésticos y los materiales de la construcción, pero no van a tener el mismo costo, porque hay ciertas cosas que son mucho más probables que otras. Después se puede contratar seguros en vehículos determinados, ¿sí? Que, por ejemplo, decir, bueno, el camión y el acoplado tal se determinan para transportar cereal constantemente durante todo un año. Pero tienen que declararse qué camión y qué acoplado es el que se determina para esa póliza, ¿sí? A vehículo determinado se puede contratar todo lo que es cereal o también ganado. Por ejemplo, se puede hacer a vehículo determinado. Seguros por viaje se puede hacer de todo. Y después están los seguros flotantes, ¿sí? El seguro flotante es el seguro, por ejemplo, que haría, supongamos, Fravega hace entregas, ¿no? Hace entregas de electrodomésticos en todo el país. Entonces lo que hace es sacar el movimiento anual estimado de todo lo que entrega y que pone a riesgo en la calle y saca una flota donde no importa qué vehículo sea el que traslade, ¿sí? Siempre que tenga la carta de porte de lo que está trasladando, y no importa en qué unidades lo traslade. Siempre va a estar cubierto esa cantidad, ese movimiento anual estimado que ellos transportan mensualmente y después anualmente, ¿no? Porque el movimiento anual estimado es anual, pero se saca por mes, por día y por semana y por mes. ¿Hasta acá vamos bien? De las tres maneras de contratación.
¿Sí? Sí, sí. Bien. Lo que es importante en estos casos es saber, mi cliente me dice, mira, tengo que trasladar tal cosa y necesito un seguro urgente. Bueno, planteame. ¿Desde dónde hasta dónde lo tenés que trasladar? ¿Cuántos kilómetros hay? Si no lo googleo. ¿Qué mercadería es? ¿Y qué quit es el que tiene que cotizar esto? ¿A qué empresa? ¿Nombre de quién crees que vaya esto? ¿Y quién lo transporta? ¿Es el transportista o es el dueño de la mercadería? Esas son las cosas que básicamente tenemos que preguntar para hacer, digamos, el transporte. Si quiere darle cobertura solo básica o si quiere darle básica más robo. ¿Sí? Que eso es sumamente importante. Si quiere darle básica más robo o básica sola. ¿Sí? Bien, seguimos. Estos son unos pequeños detalles que tienen que ver con bloques útiles. A ver, la apertura de puertas está cubierta por robo o intento de robo. ¿Sí? O si es producto de la cobertura básica. O sea, vuelco y se abren las puertas, está cubierto. ¿Sí? Ay, esperen que si alguien. Esperen un segundo. Ahí está, perdón. Apertura de boquillas, hay compañías que cubren, pero con un límite máximo. Digo, apertura de boquillas, por ejemplo, se abre la boquilla y se cae un montón de cereal. Y va andando el camión y se va. Bueno, tiene un límite. Hay compañías que lo cubren, pero con cierto límite. Y en caso de robo, según la mercadería y según la compañía, ¿sí? Hay franquicias para lo que tiene que ver robo de, supongamos, electrodomésticos, es un poquito más alta que lo que es para materiales de la construcción, pero siempre en robo. En la cobertura básica no hay franquicias. ¿Sí? Como decíamos antes, ¿qué pasa si vuelca el camión y cae toda la mercadería sobre un auto que está al lado? ¿Qué la cubre? ¿Qué cubre ese siniestro para ustedes? ¿Qué les parece? Va el camión y hace una maniobra, casi vuelca, no vuelca, pero la mercadería que estaba bien estivada cae sobre un auto que estaba al lado. ¿Qué les parece cómo va a estar cubierto ese hecho? Cubre la mercadería. La mercadería va a estar cubierta si teníamos la cobertura El básica. auto no. Exactamente, el auto va a estar cubierto si yo tengo un seguro en el camión, ¿sí? Que es la responsabilidad civil, porque si está bien estivada la mercadería, el seguro de responsabilidad civil de mi camión va a cubrir al tercero. Entonces, por un lado, mi seguro de camión, mi responsabilidad civil, aunque tenga robo, incendio y demás, no importa, mi responsabilidad civil de camión y mi responsabilidad civil del acoplado van a cubrir a ese auto. Y mi mercadería, que a su vez se cayó y se dañó, va a estar cubierta por mi seguro de transporte de mercadería. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí bien? ¿Les quedaron dudas de transporte de mercadería? ¿Qué preguntar, qué no preguntar? ¿Algo que quieran consultarme? Ejemplo, les voy a dar uno que puede ser relevante en el sentido de qué hacer en esos momentos. Cuando ustedes tienen un siniestro de transporte de mercadería, lo más importante es que se tomen muchas fotos en el lugar del hecho, que no se intente, por ejemplo, si fuese un transporte de mercadería de cereal, que no se intente volver a meter el cereal que se cayó en un contenedor donde el cereal está limpio porque se está arruinando el resto, porque se humedece y se arruina el resto, entonces que queda ahí tirado. Fotos de lo que quedó en el piso, fotos de lo que hay en el acoplado o en el camión. Es importante que, por ejemplo, que no sé, en el caso de cereal, que se pese anteriormente y posteriormente al siniestro, se pueda pesar si hay posibilidad, porque por ahí el camión tenía una parte y el acoplado otra, entonces se puede pesar posterior al siniestro, ¿sí? Todo lo que más puedan recaudar de información al momento del siniestro siempre va a ser importante para la liquidación del mismo. Por supuesto que luego van a pedir carta de porte y demás para poder ver cómo lo liquidan, ¿sí? El proceso de liquidación. Pero más allá de eso, al momento está bueno que podamos demostrar, ¿sí? Cómo fue el accidente, cómo quedó ese camión. ¿Para qué? Para no dar posibilidades de que un liquidador pueda pensar, ¿sí? Que esto no sucedió o que sucedió en otra ocasión o en otro momento. ¿Alguna duda que les haya quedado? Siempre acuérdense de preguntar qué tipo de mercadería, que es muy importante, ¿sí? Qué condición de IVA, si transporta el dueño de la mercadería, si transporta un tercero. En el caso, por ejemplo, de transporte marítimo, ya se van a meter en un poquito más de cosas porque tienen que ver con los contenedores.
y si esos contenedores están consolidados o no están consolidados, porque eso ya viene con un transporte desde otro lugar o hacia otro lugar, y a veces son multimodal, quiere decir que por ahí se combina la modalidad de marítimo con terrestre. ¿Por qué? Porque ya se contrata el marítimo terrestre, desde la planta hasta puerto, de puerto marítimo hasta el otro puerto, y de puerto hasta destino final, otro terrestre más. Entonces tenemos por ahí un multimodal de distintas modalidades de que esa mercadería llegue a destino, ¿sí? Pero es importante que por lo menos tengan una noción de qué datos pedir y de qué tipo de cotización hacer. Digo, esto lo vas a hacer por única vez, lo hacemos por un viaje, esto lo hace siempre, este vehículo está siempre afectado a transportar cereal, oleaginosa, está siempre afectado a llevar ganado, listo, lo hacemos a vehículo determinado. Es más, averigüemos si a vehículo determinado puedes hacer esto también, que tiene que ver con, no sé, el reparto de electrodomésticos, ¿sí? Entonces es importante que ustedes sepan las 3 modalidades para saber cómo cotizarlo y qué ofrecerle en primera instancia. Y saber que la cobertura básica tiene que ver con todas estas cosas que puedan pasarle en la calle, ¿sí? Que es el vuelco, el desbarrancamiento, descarrilamiento, caída de postes, todo lo que tenga que ver con daños a la mercadería por la circulación del camión. Y otra de las coberturas que se pueden agregar van a ser el robo, el hurto, la falta de entrega, el robo en carga y descarga, todo lo que podemos agregar adicional. ¿Sí? ¿Dudas que le hayan quedado? ¿No? ¿Todo bien? No, nada, Jim. ¿No? Pero hay, no sé si vos querés mostrar en el manual de Rus. Sí. ¿Qué querés Pero, comentarlo si querés? bueno, aguantame. Porque ahí aclara, ya te lo busco y te lo leo directamente. Dale, buenísimo. Sí, sí. ¿Alguna le quedó alguna duda más, chicas? Que les dé miedo cotizarlo por algo, que no se sientan seguras por algo. Es un seguro que por ahí da miedo el transporte de mercadería, pero es muy sencillo de poder comercializar. Y a veces les va a pasar que en una empresa, ¿sí? Van a encontrar que transportan mercadería porque hacen entregas, ¿sí? O que les puede pasar, como si están en alguna localidad cerca del campo, que hay mucho transporte de mercadería y el transportista es sumamente responsable por eso. Entonces, solo deslinda su responsabilidad o pagando, si tuvo un siniestro, o si no, protegiéndose con una póliza de estas de mercadería. ¿Para qué? Para poder cubrir a quien lo contrató para hacer ese traslado. Sí, que la aclaración que dice acá el manual de Río, ¿no? Sí, la aclaración, el adicional es de robo, hurto y o falta de entrega y desaparición. sí. Que solo podrán ser contratadas por dueños y o responsables de las mercaderías transportadas en vehículos propiedad de terceros a los que pueden responsabilizar en caso de incumplimiento del contrato de transporte, no pudiendo ser extendida a seguros contratados por los dueños que transportan bienes en vehículos propios, ni tampoco los seguros contratados por los transportistas. Bien, ¿eso sobre qué cobertura era? Eso está hablando de que los propietarios de la mercadería hay coberturas que no pueden contratar. Claro, los adicionales de robo, hurto Exacto. y o falta de entrega y desaparición. Bien, genial. Sí, o sea, robo, hurto. Sí, por eso hay que ver, depende, o sea, cada compañía trabaja, así como Sí. Río tiene hurto, hay otras que no, que vos me lo aclaraste bien. Robo, a ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con robo en carga y descarga, el fletero sí lo puede contratar como adicional y, por ejemplo, el dueño de la mercadería no. Se supone que tiene que protegerse en el momento que está haciendo digamos, la carga y la descarga, o entrar en la planta y hacerla dentro de planta y demás. Pero el fletero sí. ¿Por qué? Porque en realidad también es para cumplir esta responsabilidad que tiene como transportista. Por eso también se lo extienden, ¿sí?, a los fleteros y no al dueño de la mercadería, porque en el final no deja de ser su responsabilidad y al final es su propia mercadería. El fletero está en una condición de que tiene que cumplir un contrato de transporte y que si le sucede en la carga y la descarga queda desprotegido. Entonces, hay cosas que sí pueden, como dice Era, agregarlas como adicionales y en otros casos no.
¿Algo más que quieran aclarar o que haya que decir respecto a esto, o que tengan una duda? ¿El dueño no puede contratar el adicional de carga y descarga? ¿Así Tal es? cual, robo en carga y descarga no lo puede contratar. No. Porque lo de hurto yo sabía porque no directamente no se va a hurtar su propia mercadería. Tal cual. Pero, no es que se va Todo a puede hurtar, pero es pasar. como que, sí, claro, pero que como quedaría muy alevoso. Sí. Pero no sabía que lo de carga y descarga. Sí, no puede contratarlo como adicional. Siempre lo importante es chequear en cada compañía cómo funciona la cobertura. ¿Por qué? Porque hay algunos adicionales que en algunas compañías están y hay otros adicionales que en otras compañías no están. Entonces, lo que es importante es siempre conocer el producto. ¿Para qué? Lo básico va a estar siempre, digo, los datos que tenemos que pedirle para poder cotizar, digo, esto, el quit, la distancia desde dónde hasta dónde, la cantidad de kilómetros, qué mercadería y qué cobertura, esto de la básica, que reiteramos que cubre choque, desbarrancamiento, vuelco, caída de postes, todo eso, más el robo, arranquemos por robo, hasta ahí va a ser en todas igual. Después lo que va a pasar es que en algunas compañías puede haber adicionales que en otras no hay, y el hurto quizás tampoco. ¿Por qué? Porque algunas compañías no tienen el adicional de hurto, ¿sí? Entonces, es importante conocer el producto de la compañía que estamos operando al momento de hacer una póliza de transporte. Pero lo importante es conocer qué me cubre esa póliza de transporte de mercadería, que es lo fundamental. Porque la gente cree que le cubre si dañamos a otro, como lo hablamos recién, y eso no está cubierto. Ese dañamos a otro, si está bien estivada la mercadería, será responsabilidad de la RC del camión, y la mercadería en sí misma será producto de esto. Entonces, el fletero le debe al dueño de la mercadería, por el contrato de transporte, el daño que digamos, toda la mercadería dañada por ese vuelco. ¿Sí? Pero, a su vez, el dueño de la mercadería debe al tercero si el fletero no tiene póliza de RC en el camión. ¿Por qué? Porque la mercadería es de otro. Entonces, ojo con eso, tenemos que tener todos los seguros. Y el dueño de la mercadería tiene que estar tranquilo de que ese flete sale con un seguro de camión, de una responsabilidad civil como mínimo, además de lo que es el seguro de transporte de mercadería. Porque ambos dos se necesitan complementados. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Algo que les quería contar era esto y que me parece interesante para mostrárselo, simplemente que se los dejo para que lo tengan en cuenta, y que es la omnicanalidad. ¿Sí? Es una estrategia de comunicación utilizada para estar en contacto con los prospectos o clientes a través de diferentes canales, email, redes sociales, sitios web. El uso de los diferentes canales debe hacerse bajo una misma estrategia para llegar al consumidor en el momento indicado. Quiero decirles que hoy nuestros clientes son clientes que necesitan omnicanalidad. ¿Qué significa? Que los atendamos por el sitio web, por el email, por las redes sociales, por el teléfono, por el WhatsApp, por todos los medios posibles. Y que le demos respuestas por todos los medios posibles. Y que podamos tomarle un reclamo, tomarle una duda, poder enviarle una póliza por todos los medios posibles. Esto es un consejo, los clientes van por ahí, por la omnicanalidad, o sea, que puedan ser atendidos con la misma eficiencia que cuando se hacía por un solo canal, que a veces era el mail. Ahora desean tener, ¿sí?, la misma atención y eficiencia, pero en la omnicanalidad. Así que, nada, les cuento eso para que lo sepan y los libero. Espero que les haya gustado. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultarme? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, lo que sí después vemos que tomamos para la próxima, si es que hacemos por ahí vivienda, que muchos me pidieron vivienda, ¿sí? Veo algo por el chat. No, gracias a vos, Berito. Gracias por estar. Les mando un beso y nos vemos en 15 días, ¿sí? Saludos a todos. Chau, chau. Gracias, beso. Chao.